Buen día para todos. Mi grupo le correspondió el tema de toxicología de los metales. Está conformado por Luisa Fernanda Cruz, Pedro José Santos Flores y quien les habla, Cristian Andrés Porras. Bueno, eh, quiero hablarles de los factores que influyen en la toxicidad de los metales. Bueno, dice que la interacción de los metales tóxicos con los metales esenciales se produce cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante al elemento esencial. En ocasiones la absorción de los metales de los metales tóxicos en los pulmones o en el tubo digestivo depende de un metal esencial, en particular si es tóxico o comparte o influye sobre algún mecanismo homeostático. Bueno, en el caso del plomo, el calcio y el hierro, los metales tóxicos pueden afectar a la función que se desempeñan a los metales esenciales, como cofactores de las enzimas o de otros procesos del metabolismo. Bueno, les voy a hablar de los factores que influyen en la toxicidad de los metales. Bueno, la interacción de los metales tóxicos con los metales esenciales se produce cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante al del elemento esencial. En ocasiones, la absorción de los metales tóxicos en los pulmones o en el tubo digestivo depende de un metal esencial, en particular si el tóxico comparte o influye sobre algún mecanismo homeostático. Es el caso del plomo, el calcio y el hierro. Los metales tóxicos pueden afectar a la función que desempeñan los metales esenciales como cofactores de las enzimas en otros procesos metabólicos. Por ejemplo, el plomo obstaculiza la liberación de neurotransmisores dependientes del calcio. También se han descrito complejos de metaloproteínas que intervienen en la bioinactivación o protección contra los efectos tóxicos de unos pocos metales. Tras la exposición al plomo, el bismuto o las mezclas de selenio y mercurio aparecen cuerpos de inclusión intracelulares morfológicamente discernibles. Las metaloteínas, las metalotioneínas forman complejos con el cadmio y el zinc. Y el cobre y otros metales y la ferritina y la hemosiderina son complejos intracelulares formados por proteínas y hierro. Ninguna de estas proteínas o complejos metaloproteicos posee una actividad enzimática demostrada. Las personas que se encuentran en las edades extremas de la vida, tanto los niños como los ancianos, son más vulnerables a la exposición de una determinada concentración de metal que la mayoría de las personas adultas. En los niños, la vía principal de exposición a muchos metales tóxicos son los alimentos y el consumo de calorías por kilo de peso. Es mayor que en los adultos. Además, la absorción digestiva de los metales y en especial del plomo también es mayor. La rapidez del crecimiento de la división celular que experimenta nuestro cuerpo o el de los niños ofrece una buena oportunidad para la aparición de los efectos genotóxicos. También los hábitos de vida tales como el tabaquismo o el consumo de las bebidas alcohólicas influye de manera indirecta en la toxicidad, además de provocar efectos respiratorios. El humo de los cigarrillos contiene algunos metales tóxicos. El consumo de alcohol también nos afecta indirectamente a la toxicidad porque altera nuestra dieta y disminuye el aporte de minerales esenciales. El caso de los metales que provocan reacciones de hipersensibilidad
El estado inmunitario de la persona se convierte en una variable toxicológica, porque pues, los metales que provocan reacciones inmunitarias son el mercurio, el oro, el platino, el berilio, el cromo y el níquel. Los efectos clínicos son variables, pero habitualmente se deben a cualquiera de los cuatro tipos de respuestas inmunitarias. El análisis de la toxicidad de los metales. Prueba de sangre de metales pesados. ¿Qué es la prueba de sangre de metales pesados? Bueno, una prueba de sangre de metales pesados es un grupo de pruebas que miden los niveles de metales potencialmente dañinos en nuestra sangre. Los metales que más comúnmente se analizan son el plomo, el mercurio y el arsénico. Y el cadmio también. Los que menos comúnmente se analizan son el cobre, el zinc, el aluminio y el talio. Los metales pesados se encuentran naturalmente en el medio ambiente, en ciertos alimentos, medicamentos e incluso en el agua que nosotros bebemos. Los metales pesados pueden entrar en el cuerpo de diferentes maneras. Se pueden respirar, comer o absorber a través de nuestra piel. Si entra demasiado metal en nuestro cuerpo puede causar intoxicación por metales pesados. La intoxicación por metales pesados puede provocar problemas graves en nuestro organismo y afectar potencialmente nuestra salud, como daño en órganos vitales, cambios de nuestro comportamiento y dificultades con el pensamiento y la memoria. Los síntomas específicos y cómo lo afectan a usted como persona depende del tipo de metal y de cuánto hay en nuestro cuerpo. Como por ejemplo otros nombres está el panel de metales pesados, metales tóxicos, prueba de toxicidad de metales pesados, otros nombres de exámenes. Bueno, ¿para qué se usan? Estas pruebas de metales pesados se usan para averiguar si usted ha estado expuesto a ciertos metales y cuánto hay en su cuerpo. Bueno, ¿por qué se necesita una prueba de sangre de metales pesados? Bueno, si un médico o su médico puede pedir esta prueba si usted tiene síntomas de intoxicación por metales pesados. Los síntomas dependen del tipo de metal y de cantidad de exposición. Algunos de los síntomas son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hormigueo en las manos y en los pies, dificultad para respirar, escalofríos y debilidad. Bueno, algunos menores de 6 años podrían necesitar un análisis de plomo porque tienen más riesgo de envenenamiento con plomo. Este envenenamiento por plomo es un tipo muy serio de intoxicación por metales pesados. Es especialmente peligroso para niños porque sus cerebros están en desarrollo. Generalmente el cerebro de los niños se desarrolla de 1 a 5 años y son más vulnerables al daño cerebral de envenenamiento. Bueno, el plomo se usaba a menudo en pinturas y productos para el hogar. Todavía se usa en algunos productos. Los niños pequeños son expuestos al plomo al tocar superficies y llevarse sus manos a la boca. Los niños que viven en casas antiguas o con condiciones humildes pueden correr un riesgo aún mayor. ¿Por qué? Porque en sus ambientes a menudo hay más plomo y los niveles bajos de plomo pueden causar daño cerebral permanente y trastornos de conducta. Un pediatra de un niño podría recomendar a los padres hacerle una prueba al niño de plomo según el ambiente y los síntomas que el menor presente. Bueno, ¿qué ocurre durante una prueba de sangre de metales pesados? Bueno, un médico profesional de la salud toma una muestra de sangre de una vena o de un brazo usando una aguja pequeña, normal. Después de insertar la aguja, extrae una pequeña cantidad de la sangre y la coloca en un tubo de ensayo. Y se introduce o se seca o se saca para el procedimiento. Este procedimiento de esta prueba suele durar más o menos 5 minutos. Eh, ¿Tiene algún riesgo esta prueba?
de sangre, bueno, los riesgos de una prueba de sangre son mínimos. Tal vez se siente un dolor leve o forme un moretón, pero no causa ningún, ningún peligro. Bueno, si un análisis de sangre de metales pesados muestra un alto nivel, se deberá evitar la exposición a ese metal. Si eso no reduce lo suficiente el metal en su sangre, el médico puede recomendar una terapia de quelación. La terapia de quelación es un tratamiento que se toma una pastilla o se recibe una inyección para eliminar el exceso de metales en el cuerpo. Los niveles de metales pesados son bajos, pero los síntomas de exposición persisten. Es probable que el médico pida más pruebas. Algunos metales pesados no permanecen en el torrente sanguíneo por mucho tiempo. Estos metales pueden permanecer más tiempo en la orina, en el cabello u otros tejidos del cuerpo, así que quizás se tenga que hacer más pruebas de orina o dar una muestra de cabello, de uña u otro tejido para su análisis. Persistencia biológica en metales. Los metales pesados ocupan el quehacer del hombre en diversas ramas, por lo que no es de extrañar la prevalencia de enfermedades asociadas a estos elementos químicos y sus compuestos. Las vías fundamentales de entrada de estos químicos al organismo son las vías dérmica, por ingestión y inhalación. La exposición a algunos metales pesados ha sido asociada a una gran variedad de efectos adversos a la salud, incluyendo el cáncer, que es uno de los más importantes. Aunque algunos elementos son esenciales para los humanos, hablando de los metales, pueden ser peligrosos a altos niveles de exposición. Otros metales pesados resultan muy nocivos al no ser degradados fácilmente de forma biológica, ya que no poseen funciones metabólicas y específicas para los seres vivos. Bueno, voy a generalizar uno de los metales, son muchísimos, pero voy a generalizar los más importantes en los cuales está el mercurio, que es uno de los más famosos, que se utiliza para muchas actividades. Uno de los ejemplos del mercurio está que una vez hicieron unas investigaciones y salió una prueba de estas positivas en una lata de atún, salió mercurio. Está el plomo, el cadmio, el cobre, el cromo, el níquel, el magnesio, el arsénico, el zinc. Bueno, son los más, digamos, los más sobresalientes y ellos tienen un nivel de afectación para la salud de los trabajadores en cuanto a si no se tiene cuidado y no se sigue, digamos, los lineamientos de seguridad indicados para estos metales. Muchas gracias. La bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que las concentraciones en su medio o en los alimentos. Este término se descubrió en las décadas de 1950 y 1960 por un grupo de naturistas estadounidenses. Entre las sustancias potenciales bioacumulables podemos citar los siguientes insecticidas: aldrina, clordano, difocol, endrin, fenacetina, lindano, entre otros. Por otro lado, tenemos bioconcentración. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define el factor de bioconcentración como la relación de concentración de productos químicos entre un organismo y el agua de sus alrededores. Esto quiere decir que la bioconcentración se describe como el nivel de intercambio químico entre el medio ambiente y el organismo. La bioconcentración se expresa generalmente en una unidad de litros por kilogramo y es una medida de miligramos de sustancias químicas por kilogramos del organismo a miligramos de productos químicos por litros de agua. Como tal, podemos dar a entender que estos factores tienen efectos. Como tales son: los efectos a largo plazo son una reducción de población de vida silvestre y daños a los organismos. Un estudio en el 2015 sobre la biodisponibilidad y la toxicidad de los metales en aguas dulces demostró que los peces expuestos a estos tenían glándulas gruesas en su citoplasma.